Hoy, 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 mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, del continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho la presencia y fundamentalmente agradecemos la presencia de la doctora Ceseña, que nos va a brindar una conferencia, una charla sobre un tema de no menor importancia para nosotros los latinoamericanos y particularmente en la situación mundial que se está viviendo. Estar con ustedes y me pidieron que hablara con ustedes sobre la nueva situación en que está América Latina a partir del momento en que las políticas que nos vienen de Estados Unidos, en que la manera como se está organizando Estados Unidos para consolidar su hegemonía en el mundo es una manera militarizada, mucho más que anteriormente, y que lleva a reforzar las políticas en el continente que ya se habían echado a andar. Esto se ubica a partir del momento en que el mercado empieza a ser insuficiente para garantizar ese control. Y ese momento se relaciona con los rechazos activos a planes económicos como el ALCA, como el Plan Puebla-Panamá y algunos otros bilaterales o regionales que se estaban tratando de echar a andar y que en el momento en que son rechazados, bueno, imposibilitan el paso tanto de inversiones como la garantía de esas inversiones y también imposibilitan la monopolización relativa de estos territorios por parte de las empresas norteamericanas. El Plan Puebla-Panamá fue uno de los primeros que recibieron ese rechazo y que fue muy interesante porque se lanza como un gran proyecto supuestamente del gobierno mexicano cuando asume la presidencia Vicente Fox, pero a pesar del bombo con el que se echó a andar fue un proyecto que nunca pudo funcionar como tal, ¿no? Fue un plan que estaba casi hueco y que incluso los gobiernos centroamericanos se resistían a aprobar, pero por supuesto mucho menos todas las poblaciones que estaban en la zona. Poblaciones muchas indígenas que con el Plan Puebla-Panamá implicaba que les iban a construir carreteras en sus territorios, que iban a hacer represas, una serie de instalaciones de infraestructura que realmente iban a dañar sus condiciones de vida, a veces en comunidades que tenían desde tiempos ancestrales y que entonces, bueno, no estuvieron dispuestas a aceptarlo porque daba todas las garantías a los inversores y ninguna garantía a los países receptores, ¿no? Se rechaza después de manera muy activa el ALCA, se logra organizar una campaña en todo el continente en contra del ALCA y entonces, bueno, Estados Unidos ante esto que eran sus
proyectos de articulación continental, pensando este continente como la plataforma frente a la Unión Europea, frente al mundo asiático. Entonces lo que hace es decidir que tiene que usar otros mecanismos, y esos otros mecanismos tienen que ver, por un lado, con garantizar más rápidamente el acceso a recursos que hay en nuestro continente, el uso de estos recursos, por lo tanto, el control o monopolización relativa de estos territorios, y por el otro lado, con el disciplinamiento de estas poblaciones que están rechazando los planes. Hace algunos años ya, en la reunión de la ASEAN que tuvo lugar en México, Colin Powell decía muy claramente que no puede haber un tratado comercial si no hay antes un acuerdo de seguridad que garantice que las rutas van a ser bien cuidadas, ¿no? Se pasó a un momento en el que la militarización repunta nuevamente en el continente, coincide pero se adelanta al ataque de las Torres Gemelas, se aceleran con este ataque porque este ataque sirve de justificación para digamos, legitimar aquello que no era fácil establecer, ¿no? Desde ese momento se empieza a pensar en términos de cómo subdividir regionalmente el continente, cuáles son las problemáticas distintas de cada una de las regiones, compartiendo con ejércitos de la región o con cuerpos de seguridad de la región, incluso modernizando estos cuerpos de seguridad. Hay una muy importante que es la que se tiene en el Caribe, digamos todas las islas del Caribe que hacen una figura como esto, llegan a Venezuela y de ahí subiría por México, ¿no? Por Centroamérica y México, y rodea el Golfo de México. La lógica que tiene es esta de la garantía del homeland, o sea, del territorio propio y del cuidado de la región de América del Norte. El 20 de abril de 1898 se aprueba la enmienda Platt. Entre sus párrafos, la enmienda concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en la isla y establecía la cesión de terrenos en Cuba para la ubicación de estaciones navales. Este artículo sigue en vigencia con la base naval de Guantánamo. A partir de ahí, pasando al cono sur, va a haber una región que muy claramente se ha establecido, que es la de la cuenca amazónica con el eje en Colombia. Y a partir del momento en que se firma el Plan Colombia, bueno, es el momento en que se reorganiza toda esta región en torno a un eje en el que ellos, Estados Unidos, logra colocar bases militares, tropas, tener presencia directa y activa en la organización incluso de los ejércitos de la zona. Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda civil y militar. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de $1.300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia ha degenerado en la desestabilización total, intensificando una guerra civil sin cuartel de las Fuerzas Armadas y la policía contra las FARC. Quedan incorporados Perú y Ecuador, y bueno, Venezuela como punto y como amenaza, ¿no? Y un poco Brasil. Y había una tercera región un poco más descuidada en estos tiempos, que es a la que hoy se le está dando mucha atención, que es justamente la del Cono Sur. Por el Cono Sur yo estoy pensando en Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. Colombia fue el primer eje continental que tuvo la militarización latinoamericana, y a partir de ahí entonces se reforzaron el del Caribe y Centroamérica, que yo hablaba hace un momento, y el de ahora de la región sur. La región sur tiene el eje, desde mi punto de vista, en Paraguay,
Y creo que es muy claro hoy en día que en Paraguay es donde se ha logrado avanzar con políticas como la de inmunidad de las tropas, que ya estaba desde antes, pero que hoy se refuerzan las leyes antiterroristas, las leyes de detención a testigos, todas estas cosas que van al lado de la inmunidad y la impunidad de las tropas, y que hacen de Paraguay nuevamente, como está en el centro, además geográficamente, hacen de Paraguay nuevamente, como en la época del Plan Cóndor, digamos un centro muy importante de organización del control, la disciplina local en esta región. Asume el poder una dictadura cívico-militar en Argentina. Recientemente se han desclasificado documentos que implican al antiguo secretario de Estado, Henry Kissinger, y revelan la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde Washington a los militares argentinos, que desarrollaron una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones. Bolivia es un caso que les interesa muchísimo porque Bolivia es un caso paradigmático en términos de movilización, de organización de la población en la defensa de sus recursos y en la defensa de sus propias formas de entender su relación con el territorio, ¿no? La condición tan indígena de este país hace que también el tipo de organización que hay para la defensa del territorio sea muy particular, muy de base, muy con un tejido social muy amplio, y ha estado deteniendo muchos proyectos privatizadores como el del agua en Cochabamba y en La Paz. Ha detenido también la condena contra los sembradíos de coca. El ejército norteamericano dirige incursiones en los campos de coca, resintiendo la economía boliviana. Ahora ha detenido el convenio de los hidrocarburos para sacarlos del país, dejándole nada al país, porque además era un convenio realmente leonino. Paraguay es también centro de la región en términos del aprovechamiento de riquezas naturales muy importantes, pues está al lado de la zona sur de Bolivia, donde están los energéticos bolivianos tan cotizados, en los que tienen tanto interés en llevar hacia la zona de California, en Estados Unidos. Está el acuífero Guaraní, que ustedes conocen, acuífero muy importante, muy grande, que tiene capacidad para, es una estimación por supuesto, pero para alimentar a 360 millones de personas durante 100 años, dándoles 300 litros diarios de agua por persona. Es decir, es enorme realmente, y es un acuífero que además se rellena, no es que se terminó el agua y se terminó, sino que en la medida en que no avancen todos los procesos de destrucción de las fuentes que lo alimentan, tendería a suministrar agua pues casi permanentemente a la población de América del Sur. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer.
la posición en Paraguay es ideal como para rodear Bolivia, estar cerca del gas de Tarija, cerca del petróleo de Salta, cerca del acuífero guaraní o sobre el acuífero guaraní, rodeando también Brasil con la punta hacia Argentina, o sea, permite un control geoestratégico de la zona muy, muy importante. Lula ha aceptado una gran cantidad de acuerdos y de reglas establecidas por Estados Unidos, pero es un país en el que hasta ahora el ejército de Estados Unidos directamente no ha logrado hacer ejercicios militares, ¿no? No le ha permitido el ejército brasileño, y en cambio en el resto de los países sí lo han tenido, en todos ellos, en Argentina incluida. Tienen ejercicios militares permanentemente desde hace que son 10 años, desde 86 por lo menos, permanentemente en Paraguay y en la zona que baja por el río Paraguay y Paraná hacia Argentina. En la zona de Zárate hay ejercicios militares constantemente, y los hay también en las costas, ¿no? Que son muy importantes para estos propósitos porque son las que dan como la última envoltura del control militar. Vamos a tener una situación aquí en el Cono Sur en la que, con un eje en Paraguay, a partir de ahí se organizan una serie de acciones y de posicionamiento de bases, construcción de pistas de aterrizaje, que en Paraguay, por cierto, ya hay por lo menos 5, ¿no? Asunción se usa, pero además Mariscal Estigarribia, que parece que casi se acaba de inventar hoy, según algunos periodistas, tiene ya mucho tiempo funcionando como una gran pista en la que además pueden aterrizar aviones de gran tamaño como el B-52. Eso lleva rato siendo usado, y hay otras pistas que son un poco más pequeñas, pero que sí sirven para aviones militares, que están pegadas a la frontera con Brasil y Argentina, tocando los puntos de agua más importantes y las fronteras más importantes con Brasil y Argentina. Y son ejercicios militares muy interesantes porque han ido trabajando como en un programa evolutivo. Los primeros que se hacen son en las escuelas militares directamente, llevando, por ejemplo, estudiantes de los ejércitos de esta región hacia Estados Unidos, algunas escuelas. Allí hacen simulaciones de emergencias, desastres, algunas cosas así como para empezar a trabajar en grupo. Van siendo cada vez más complicados, es decir, en un caso es llegar al lugar, reconocerlo, la siguiente vez se supone que ya se reconoció, entonces, ver cuáles son los problemas que tienen las poblaciones del lugar, y en el siguiente caso pensar que todas son simulaciones, pensar que en este lugar la población toma la presa de Itaipú y la bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué se haría en un caso así? ¿Cómo actuarían las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares? Ese tipo de ejercicios se están haciendo constantemente en esta zona, y son ejercicios que apuntan a un interés que me parece que es muy claro, y es el de tener un control muy seguro sobre los recursos de esta región. Se ha trabajado, como les decía, en leyes antiterroristas. Para las leyes antiterroristas se admite que el rango de operación de la ley va hacia el sospechoso, que puede incluso resultar completamente inocente, ¿no? Ese tipo de reglamentaciones se establecen también en las operaciones de paz, como la que está en Haití hoy en día,
Operaciones de paz que llegan con instrucciones de, en caso de haber un sospechoso que le parezca amenazante, bueno, pues dispárele, ¿no? Y son los reglamentos que se le entregan a los ejércitos de los países latinoamericanos que van a formar parte de estos cuerpos de paz. No todos los países las han querido firmar, pero la mayoría de los países de América Latina tienen ya firmados varios convenios antiterroristas. No todos llegan hasta este nivel, pero el de Paraguay sí y el de Argentina también. Los que se refieren a la triple frontera particularmente están en estos términos, ¿no? Porque se considera una frontera muy peligrosa y yo creo que es una frontera sobre todo muy interesante, ¿no? Más que peligrosa, muy interesante por los recursos que hay ahí, porque es la frontera que está sobre el acuífero guaraní y porque además el tratamiento de frontera como frontera peligrosa permite pasar a un nivel superior de la legislación, que es el nivel de las legislaciones supranacionales. Y entonces se está promoviendo una legislación supranacional que tiene que ver con la gestión de los recursos transfronterizos, en este caso el agua, y que permitiría allí la inversión privada incluso de empresas que no sean de la región misma, es decir, de transnacionales. En el caso del control de población, pasar también a legislaciones superiores a las nacionales que permitan incluso crear zonas como de excepción en las fronteras relacionadas con las leyes de inmunidad de tropas y que permitan funcionar a esas tropas que tienen inmunidad. Yo creo que estamos enfrentando un problema muy serio en América Latina porque pasamos todos los latinoamericanos a ser parte de esa lista de sospechosos y pasamos a perder derechos civiles, derechos humanos en nuestros propios países. Y bueno, todo esto muy motivado por la necesidad que tiene el Ejército de Estados Unidos, que tiene una misión trazada desde hace mucho, que es la de defender los intereses vitales de Estados Unidos, y dentro de la lista de intereses vitales, digamos de los 5 esenciales, está el garantizar el acceso irrestricto a los recursos naturales, donde quiera que estén, que les son necesarios a ellos para mantener sus condiciones hegemónicas. Así está establecido en los documentos del Departamento de Defensa, en los documentos del Departamento de Estado. Tropas estadounidenses realizan maniobras, ayudando a construir la hoy conocida base de Sotocano. Esta base fue centro de operaciones de los contras nicaragüenses para destituir el gobierno sandinista en Nicaragua. Puerto Rico permanece desde 1898 bajo el dominio de Estados Unidos. El aplastamiento de una rebelión independentista en la ciudad sureña de Ponce termina por convertir esta isla en un estado libre asociado de los norteamericanos. El Cono Sur es una región muy rica, pero además es una región que geoestratégicamente es muy importante porque es la punta del continente. Y una punta que, si lo pensamos en términos de movilidad militar o de movilidad de tropas, estar en la puntita permite un radio de acción mucho mayor que el que haría trasladarse a una tropa por tierra atravesando toda la parte sur del continente. Pero además esa punta está al lado de la Antártida, que la Antártida da esa misma característica, además de que la Antártida misma es un lugar de riquezas muy grandes, porque es un concentrador de metales, ¿no? Es un polo magnético, un concentrador de metales, de fósiles, de historia, digamos, de la evolución de la vida en la Tierra, muy
con mucha riqueza en agua dulce, mucho más incluso hay en los polos que lo que hay en lagos y ríos sobre tierra firme, y el polo que más tiene agua es el del sur y no tanto el del norte. Entonces, la Antártida también es una posición que interesa mucho y además es otro de los canales de paso de un océano al otro, ¿no? El que está ahí. Yo como canales de paso vería tres posiciones estratégicas: una es la de la punta, otra es el canal de Panamá. Marines estadounidenses desembarcan en la provincia colombiana de Panamá. Comienza la construcción del canal interoceánico. Con apoyo político y militar estadounidense, Panamá se separa de Colombia. En 1914, Estados Unidos anexiona la zona del Canal de Panamá y adquiere derechos sobre el mismo. Y otra es un canal natural que también hay en México, en el Istmo de Tehuantepec, que está en la zona del Golfo de México, en la zona petrolera, selvática, también en una zona muy rica en recursos estratégicos, pegada a donde está el levantamiento zapatista, por cierto, ¿no? Ante estas nuevas amenazas que hay en el continente, se ha organizado una campaña por la desmilitarización de las Américas que lleva ya un tiempito funcionando, muy modestamente porque realmente cuesta trabajo hacer esto, pero ha logrado, entre otras cosas, detener un convenio que había con Brasil para establecer una base militar en la parte del Atlántico, justo donde inicia la cuenca del Amazonas. Allí hay una base militar brasileña que se le había dado en concesión a Estados Unidos por parte del gobierno de Cardoso, ya estaba firmado el convenio y todo. Y tenía las mismas características que la base militar de Manta en Ecuador, que las bases que han puesto en Colombia, es decir, con control total por parte de Estados Unidos de ese territorio, con inmunidad total de las tropas, con entrada y salida de mercancías, tropa o lo que sea, sin vigilancia, sin ninguna supervisión por parte del país que acoge el convenio. Y afortunadamente ese se logró echar atrás con esta campaña, pero bueno, es una de las tantas bases que están planeando poner, están poniendo por todos lados. Hay tres tipos de bases. Una es ese tipo de base donde se asientan completamente con infraestructura, tropa, equipo de comunicación, etcétera. Otra que es simplemente una base que está ahí y se usa, pero no dejan tropa establecida en todo momento, sino solamente 2 o 3 operadores de la base, ¿no? Que tienen que estar siempre en condiciones de uso en caso de emergencia. Y otra que es como una posición no tan establecida que solamente permite el paso por ahí y la reorganización de ejercicios o de tropa en caso que sea necesario, ¿no? Entonces hay como 3 niveles que tienen ellos. Cuando hacen ejercicios militares dejan ya la zona más o menos trabajada para una base del tercer tipo y están haciendo ejercicios militares todo el tiempo en todas partes de América Latina, digamos que desde Guatemala hacia el sur, ¿no? México no, porque con México hay un trato diferente, pero desde Guatemala hasta el sur hay permanentemente ejercicios a lo largo del año, hay patrullajes en el mar que circundan toda esta área y que además tienen constantemente
barcos de gran dimensión en puntos estratégicos como para que operen como base militar en el mar fuera de las otras que están en los territorios. Así está más o menos la situación, digamos, de el despliegue militar que hay en este momento. La visita de Bush próximamente para la cumbre de presidentes en Mar del Plata está sirviendo como elemento de presión ante muchos de los países del sur para garantizar condiciones de seguridad, se supone, para la visita de los presidentes y sobre todo la de Bush, y están presionando muy fuerte para incluso incrementar este tipo de medidas. Esta es más o menos la situación tal y como yo la puedo ver. Yo por lo pronto me termino mi agua. Está buena, ¿no? Bueno, yo creo que lo que no podemos es declararnos en huelga de todo, ¿no? Nos dicen, es que el agua está contaminada, no la consumas. Claro, no queremos consumir agua contaminada, entonces hay que comprar agua que no esté contaminada y esa es Y de repente hay lugares donde el agua no estaba contaminada y se entró con ese discurso y estamos comprando agua de botellas. O sea que la privatización de algún modo la permitimos nosotros con eso. Pero es muy difícil también decir, pues no, me pongo en huelga y tomo agua contaminada. Más bien tenemos que como dar esta batalla en otros niveles, ¿no? Un caso muy interesante es el de Cochabamba. Cuando se privatiza el agua en Cochabamba, se hace un convenio entre el gobierno boliviano y la empresa Bechtel. La empresa Bechtel es una gran transnacional en la que aparentemente Dick Cheney es socio, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos. O sea, es una de las empresas elegidas para la reconstrucción de Irak y el pueblo de Cochabamba la echó fuera. La empresa entra, se instala en la empresa que había de la municipalidad ahí y lo primero que hace es elevar las tarifas del agua, ¿no? Entonces ya con eso, bueno, mucha gente se incomoda, pero la población actuó de manera muy inteligente porque hubo quien se puso a estudiar el caso, a estudiar la ley, el convenio que se había hecho con la empresa. A veces los pozos de donde estaban extrayendo el agua estaban en el terreno, ¿no? De la gente, algunos de los campesinos, por ejemplo. Y de ese pozo se distribuía el agua a toda la región. Cuando se hace el convenio, resulta que estos pozos ya no los podían explotar ellos mismos, sino que pasaban a pertenecer a la empresa. Entonces los campesinos, los indígenas de cocaleros, los indígenas que venían de la zona del Potosí o de la cordillera, todos se involucraron en la lucha. La gente de los barrios donde no había agua se involucraron en la lucha. Se hacían permanentemente asambleas con la población, incluso en plaza pública. Se negociaba con el gobierno en el palacio y en la plaza abajo estaba toda la gente de Cochabamba y los de la coordinadora salían al balcón y les decían, nos están proponiendo esto, ¿qué hacemos? O sea, fue realmente un trabajo muy colectivo el que se hizo. Y el gobierno tuvo que echar abajo el convenio. La base de Alcántara es otra manera de pelear las cosas. Ahí, bueno, el MST y la estructura del MST, digamos, participó fuerte y fue muy importante. Y además hubo una lucha latinoamericana, ¿no? Era Lula, era el primer momento de Lula, entonces se presionó a Lula
mandándole una carta explicándole con mapas incluso dónde estaba la base, dónde estaban las otras, qué importancia tenía esa, qué peligro tenía para ellos y para el resto, y bueno, se echó abajo con eso, ¿no? Cada caso es diferente. En Chiapas, por ejemplo, cuando el levantamiento zapatista, había proyectos para privatizar el petróleo, que ahí en la zona hay petróleo, proyectos para lo que se llama el aprovechamiento productivo de la selva, que eran realmente privatización de la selva que había ahí, para poner represas en los ríos. Bueno, todo eso se detuvo con el levantamiento, y es el levantamiento de un pueblo indígena muy pobre, analfabeta, se levantaron e impidieron que eso ocurriera. Yo creo que hoy la batalla está más en el terreno de cómo impedir que avancen las leyes de inmunidad y cómo echar atrás el de Paraguay si se puede, ¿no? Cómo impedir que pasen estas leyes antiterroristas, porque digo, no son contra terroristas, son contra la población en general. Bueno, ¿cómo impedimos eso en cada caso? Estados Unidos inicia una guerra contra México. México, finalmente derrotado, cede la mitad de su territorio. Los actuales estados de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas se convierten en territorio estadounidense. Con la justificación de proteger a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20.000 soldados a la frontera México-Estados Unidos y 8 buques de guerra frente a las costas de Baja California. En México comenzaba la revolución campesina de Pancho Villa y Zapata. En plena revolución mexicana, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz. En realidad tienen militarizada toda la frontera, ¿no? Se acaba de firmar hace como un mes, 2 meses, un acuerdo de seguridad de América del Norte en el que se comprometen a que la seguridad de América del Norte queda a cargo de una fuerza multinacional conformada por los 3 países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Y eso permite que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos controlen no solo la frontera norte, sino las costas, los aeropuertos, la frontera sur. Entonces tenemos fuerzas multinacionales, ahora gente del FBI, militares en frontera sur, en aeropuerto. Hoy es también uno de los grandes productores de droga, y entonces la presencia de la DEA también es muy importante en México, ¿no? Entonces, bueno, hay cantidad de convenios de colaboración. Tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo, hay régimen de tolerancia cero, y quien lo estableció y quien hizo todo el diagnóstico, los estudios, fue Giuliani, el que era gobernador de Nueva York, ¿no? Vino acá también, cuidado. Vino a México, estuvo haciendo el diagnóstico de la ciudad, metiéndose a los barrios, cuáles había que cuidar, cuáles no, dónde militarizar, dónde no. Entonces, bueno, la presencia es más o menos constante ahí. Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos a través de la CIA derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile y se instala en el poder el general Augusto Pinochet, quien encabeza una cruenta y larga tiranía. Bueno, yo lo que sé de Chile, que las relaciones entre el ejército chileno y el ejército de Estados Unidos son muy, muy buenas. Constantemente hay ejercicios militares, incluso convocados por Chile, que se hacen en las costas chilenas, en Iquique particularmente. Ejercicios, cuando hablo de ejercicios militares, estoy hablando de estos ejercicios conjuntos en que participa Estados Unidos, pero varios países de la región, ¿no? Generalmente Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay. Bases militares, que yo sepa, no hay, de Estados Unidos no hay en Chile.
De repente hay muchas cosas que yo no sé porque es algo muy difícil de investigar esto, ¿no? Pero hay una lista muy grande de militares chilenos que van a estudiar en las escuelas de Estados Unidos. A veces se combinan con seminarios que se hacen incluso en universidades. El Centro de Estudios Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía un convenio de colaboración con la Universidad del Salvador aquí en Argentina. En Chile no sé con cuáles pueda tener, no tengo tanto detalle, pero ahí hacen también seminarios que son para militares y muchas veces también para civiles. Dicen que son para funcionarios de los gobiernos de América Latina, civiles pero funcionarios de los gobiernos, en que, bueno, se dan, por ejemplo, cursos de geopolítica, de seguridad, de reglamentaciones supranacionales en términos de seguridad y todas estas cosas. Eso es lo que sé de Chile y bueno, sé que participa en Haití con los cuerpos de paz que están ahí, la misión de paz. En el 2004, Jean-Bertrand Aristide sería destituido nuevamente con la intervención de fuerzas internacionales de paz dirigidas por la ONU. Estados Unidos no los deja entrar, más bien, o sea, Estados Unidos realmente, doctrina Monroe, total, donde están, los utiliza, qué sé yo, pero en cuanto puede los saca. En 1823, el presidente Monroe declaró que cualquier invasión europea sobre las nuevas repúblicas de América sería vista como una amenaza a los Estados Unidos. La doctrina Monroe fue una respuesta al pacto político-religioso de la Santa Alianza, formada por las monarquías europeas conservadoras. En América Latina se acercan un poco a través, por ejemplo, del apoyo al Plan Colombia. Hay una parte que hace la Unión Europea que se supone que es apoyo para el desarrollo y coparticipan en investigaciones sobre tecnología y cosas así en la Antártida. Pero más bien yo diría que el juego que tienen es en Europa, Asia, África. Ahí es donde están colaborando más. Colombia tiene la característica de que es un país en guerra desde hace más de 50 años. Posibilidades, pero además que es un país muy, muy rico. Entonces tienes ONGs trabajando en la selva colombiana por todos lados y muchas son europeas. Hablan con las poblaciones, sacan todos los testimonios de para qué usan tal hierba, no sé qué, se las llevan y las patentan, ¿no? No hay una competencia ahí. En la tecnología genética, Estados Unidos tiene ventaja total. Entonces todos los demás ya ni modo asumieron que no van a competir y entonces más bien se enganchan en ese carro. Hay muchos antropólogos trabajando con los indígenas, haciendo cosas horribles, ¿no? Porque la verdad que lo que están haciendo es contrainsurgencia. Sí, hay que fijarse, hay de ONGs a ONGs, hay unas muy interesantes. Banco Mundial trabaja mucho en eso, ¿no? Moza, moza, moza.
que sí logró en parte el neoliberalismo y en parte las mismas prácticas de las organizaciones políticas es que entró el sistema político en su conjunto, entró en crisis, ¿no? Crisis del sistema político, porque lo que está ocurriendo es que los partidos se convirtieron en parte del aparato y no en voceros de la sociedad hacia el sistema político, ¿no? Entonces, bueno, hay una crisis de representación muy fuerte que se combina también con un cuestionamiento a las formas internas, en que los movimientos lo que empiezan a cuestionar es, por un lado, que son muy estrechas, porque la realidad con el neoliberalismo cambia un poco, digamos que la clase se modifica, entonces hace que muchos otros actores sociales se involucren directamente con este proceso, ¿no? Lo que se está peleando en este momento no es algo relativo a la producción solamente, sino a la producción y a la reproducción. Entonces, el espacio de pelea pasó de la fábrica, o lo equivalente, a la casa, ¿no? Al territorio, al barrio, a lo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando pasa ahí también hay necesariamente otras formas de organizarse. ¿Qué es dónde está y dónde se juega la política, ¿no? Parte del cuestionamiento al sistema político es de, bueno, aparentemente lo que están proponiendo el sistema político, los partidos, se hace política solo en estos ámbitos, y lo que dicen los movimientos no, se hace política en todos los ámbitos. Por eso yo hablaba de lo cotidiano, ahí también se hace política, ahí también se construye socialidad, y ahí es donde se está transformando la sociedad. Yo creo que la militarización, por ejemplo, una de las cosas más peligrosas que hace, más que las bases militares, es transmitir una concepción del mundo de todos somos enemigos, ¿no? Que en realidad surge de la misma competencia capitalista. O sea, tú para triunfar en la competencia capitalista tienes que eliminar al competidor. Bueno, ese mismo criterio, que es el del mundo, es un campo de batalla, estamos rodeados de enemigos reales o potenciales, y para desenvolvernos ahí tenemos casi que contar solo con nuestras fuerzas, porque además no podemos confiar en nadie. Eso se está transmitiendo, digamos la idea de Rambo, por ejemplo, se está transmitiendo constantemente en los medios. Cuando nos cuentan sobre lo que está pasando en Nueva Orleans, pasando en Nueva Orleans, hay algo muy interesante. Ahora el peligro es la gente que está saqueando para comer. ¿Cómo puede ser eso? O sea, colocan a la gente que son los damnificados, ahora son los enemigos peligrosos. Bueno, eso, y por ejemplo el convencimiento de nuestro problema principal hoy en día es la seguridad. No lo era, hasta que ellos empezaron a militarizar las ciudades. Es un sentido de la vida, digamos, en sociedad, que rompe la sociedad. Eso es lo que sí creo yo que hay que combatir muy fuertemente. Y ahí sí hay que trabajar en las escuelas y con los chicos, ¿no? Y trabajar en el barrio sobre todo, porque ¿dónde se puede construir seguridad o libertad? En el barrio.
¿no? Entre nosotros, no teniendo un policía al lado, es diciendo nosotros no necesitamos todas estas cosas porque nosotros de por sí estamos seguros, ¿no? Nos entendemos entre nosotros, no desconfiamos de nosotros mismos y bueno, por ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Centroamérica. Bueno, lo que tú dices, a partir de 47 es un año clave, ¿no? Se establecen todas estas doctrinas, la CIA, el TIAR, la OEA es de 47 también, o sea, cantidad de cosas que iban en esta dirección, lo que no quiere decir que se mantengan igual que como estaban, ¿no? Estados Unidos tiene pautas de largo plazo. Ellos tienen muy claro que son la nación, que tiene una misión histórica y sobre esa base trabajan. Demócratas o republicanos cambia el matiz, pero no cambian las pautas de largo plazo. Tienen trazado un gran proyecto de cumplir su misión en el mundo, de lograr que el mundo sea como ellos piensan que tiene que sea democrático en los términos que ellos definen lo democrático y que garantice la seguridad de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que orienta estas políticas de seguridad. El presidente Eisenhower autoriza la realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. En 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, financiadas y dirigidas por los Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos, en Playa Girón. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del Imperio norteamericano en América Latina. Estados Unidos apoyó y financió a los grupos económicos y sectores oligárquicos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela. Mercenarios francotiradores y un show mediático fueron las estrategias de desestabilización. Hay un trabajo de un hombre que es uno de los ideólogos del ejército de Estados Unidos, que es de la Armada. Y él hace un balance muy interesante en que dice, bueno, en realidad si nosotros vemos el mundo hoy, tenemos que evaluar qué problemas tiene. Y entonces el mundo está dividido en tres partes. Una que es la parte, digamos, organizada, disciplinada, segura, que es, bueno, por supuesto, Estados Unidos, Europa, ¿no? El mundo desarrollado que tiene, que sigue los patrones de la OMC, del Fondo Monetario, lo dicen así claramente. Hace este hombre un diseño de toda un área en el mapa del mundo, que es un área muy interesante porque abarca todo el territorio, o casi todo el territorio donde están los recursos estratégicos. Baja así por encima de Chile, ¿no? No abarca Chile, sino que baja por Bolivia hasta Paraguay, hace como un bracito ahí, sube, rodea Brasil, porque a Brasil y Argentina no entra, porque Brasil y Argentina y Chile son esa segunda categoría, ¿no? Que son estados que ellos piensan que incluso les sirven de enlace con los otros, que pueden servir como de correa de transmisión, de disciplinadores regionales, ¿no? Y en el caso de la brecha crítica, son países que requieren de una intervención directa. Requieren un leviatán externo, entonces el Estado es externo, que es el Estado de ellos, por supuesto, ¿no? Y desde ahí va a implantar las reglas y las va a hacer cumplir, sea militarmente, directamente, y eso, o sea a través de los propios cuerpos de seguridad internos, pero conectados directamente con estas reglas. La CIA organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos escuadrones de la muerte. Un grupo de boinas verdes son enviados a Bolivia para ayudar en la búsqueda y asesinato de Ernesto Che Guevara.
Una conspiración destituye al presidente Maurice Bishop. Las tácticas desestabilizadoras de Estados Unidos concluyen en la invasión de 5.000 infantes de marina a la pequeña isla caribeña de Granada. Y están avanzando sobre ese mapa. O sea, cuando uno ve cómo han ido trabajando las posiciones militares, dónde se han recrudecido los ejercicios y todo eso, están siguiendo las pautas del mapita. El informe presentado por el secretario de Defensa al Congreso en 98, ese es muy interesante porque ese marca muy bien cuál es la importancia de la asimetría y de considerar las guerras asimétricas como las guerras del siglo XXI. Entonces se empiezan a preocupar allí mucho porque dicen el enemigo ya no es un Estado, sino es algo inasible, difuso, es como un virus, y que lo ubican con población que tiene capacidad de producir armas biológicas, armas químicas, o sea, con un pequeño laboratorio. Todo eso lo consideran ellos la amenaza fundamental en este momento, y entonces cómo generar una estrategia de guerra o de control que no sea una guerra entre estados, sino a través de los estados contra ese enemigo difuso. Bueno, la campaña, yo les decía que surgió hace algunos años, un encuentro que hubo en La Habana contra el ALCA, y es interesante porque hay gente de muchos países de América Latina, pero 2 de cada país o una cosa así, somos muy poquitos, yo participo en eso. Y lo que hemos hecho justamente es trabajar el caso de la militarización, ir tratando de hacer conciencia en todos lados, de difundir información. Estamos haciendo investigaciones permanentemente sobre esto, recogiendo, por ejemplo, información de la gente que vive alrededor de donde se han establecido bases militares. Hay en el caso de Ecuador con la base de Manta que se puso a partir del año 99, y la población de los alrededores dice es que nos han dañado completamente el entorno porque al lado de los cuarteles siempre hay prostitución y hay inseguridad, y entonces ya no podemos dejar ir a los niños solos a la escuela y ya no podemos usar nuestra comunidad libremente, etcétera, ¿no? Aparte de que contaminan, una base siempre contamina mucho. Los soldados en general son muy irrespetuosos con las poblaciones. Yo en particular he trabajado cartográficamente el problema de la militarización, los recursos y los conflictos, entonces estamos terminando de hacer una cosa que vamos a vender en CD, ¿no? A difundir en CD, para que son mapas interactivos para que la gente ahí pueda ver qué hay en cada lugar, cómo hacer, pero bueno, la campaña es algo abierto en el que se pueden incorporar todos. Tiene una página que se llama www.desmilitarizacion.info. Y si no, hay una página que se llama nuestraamerica.info, donde vienen todos los datos de la campaña también. Pero lo que tratamos de hacer sobre todo es eso, ¿no? Hablar con todo el mundo y decirles, miren lo que está pasando, ayuden, porque el problema es de todos, no es solamente de los que andamos investigándolo, es sobre todo de la gente, digo, en el caso de ustedes en Argentina, con la cumbre que se les viene, pues les toca a ustedes movilizarse fuerte en eso, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias. Por último, queríamos agradecerle realmente a Ana y decirle francamente y de corazón que Ana, esta es tu casa. Así que esperamos que en lo sucesivo poder seguir trabajando contigo y con todo lo que estás haciendo por nuestros pueblos de América Latina. Muchas gracias. Hace algún tiempo
hermanita nueva.